La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en esta sexta semana del tiempo ordinario. Vamos avanzando, vamos en este caminar de fe, en la escuela, en el discipulado del Maestro. Estamos ya a punto de comenzar el tiempo cuaresmal también. Y el 22 de febrero iniciaremos la cuaresma. Pero terminemos bien esta primera etapa del tiempo ordinario. Recuerden que son 34 semanas. Tenemos mucho recorrido aún, pero debemos detenernos para comenzar la cuaresma pronto. Terminemos bien, como les decía, recordando un poco de dónde venimos. ¿Se recuerdan? Jesús sale de su casa de Nazaret y se va a vivir a Galilea. Allí, al vivir en Galilea, empieza a llamar a los primeros apóstoles. Llamó a Pedro, a Andrés, Santiago y Juan. Después de haber llegado a Galilea, comienza su misión y lo hace con el discurso del Sermón de la Montaña. Recuerde que también el evangelista Mateo nos habla sobre las palabras o trata las palabras de Jesús. Nos encontramos con el Evangelio de Lucas, que trata los sentimientos, el Evangelio de Marcos, que son las obras, el Evangelio de Mateo, que son las palabras de Jesús, y el Evangelio de Juan, que es muy diferente, ya es el misterio. Entonces, 3 puntos claves hay que saber, ¿no? Los sentimientos de Jesús, las obras de Jesús y las palabras de Jesús. Repito, el Evangelio de Juan tiene otro tinte, que es el misterio. Muy bien. Pero antes de acercarnos al texto, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no debemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Hagamos nuestra oración. Ya sabes, si no te sale, haces un canto, una lectura ya escrita hacia el Espíritu Santo, pero dejemos fluir el Espíritu también en nuestros corazones. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que fluyas en nuestro interior, que nos des la gracia de acercarnos al texto para poder hablar, para poder dialogar con la palabra. Abre nuestra mente para comprenderlo, abre nuestros corazones, sobre todo, Espíritu Santo, para vivir la palabra, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Queremos dialogar con la palabra, con esas preguntas que le hacemos cada domingo al texto. ¿Qué dices, texto? ¿Qué me dices a mí, texto o palabra? ¿Qué me dices a mí? ¿Qué me haces decir a mí, palabra? Y sobre todo, ¿a dónde me llevas? Que esas preguntas, Espíritu Santo, resuenen en nuestro interior al acercarnos hoy a la palabra. Que sea una lectura orante y que sea motivada por tu gracia y por tu amor. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hecha ya la oración, nos vamos a acercar al texto. Recuerden, 4 preguntas, ya lo decíamos en la oración. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva? Biblia en mano, para que juntos hagamos este ejercicio. Bien, vamos ahora a acercarnos al texto. Recuerden, como ya le dije, Biblia en mano, por favor. El texto está tomado del evangelista Mateo en el capítulo 5, versículos del 17 al 37. Búsquelo, por favor, en su Biblia para que juntos hagamos este ejercicio. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, Sermón de la Montaña, hermoso pasaje, versículos del 17 al 37. Mientras lo busca, les recuerdo, Jesús dejó su casa, dejó Nazaret, deja su madre, deja su comodidad y se va a vivir a Galilea. Llama a los primeros apóstoles. Miren, Dios, decíamos ese domingo, que nos pide dejarlo todo por Él, que es el todo, en mayúscula, nos da todo. Esa es la bendición de Dios. Dios que nos pide dejarlo todo, al final lo da todo. Y dejarlo todo es dejar los afectos, porque muchas veces ponemos los afectos en primer lugar. Necesitamos libres seguir al Señor. No significa que vamos a abandonar nuestros seres queridos, sino que primero Dios y lo demás viene por bendición. Luego, recuerden, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, búscalo por favor en su Biblia, versículos del 17 al 37. Entonces le digo, siguiendo ese texto, comenzó Jesús el discurso del Sermón de la Montaña. Recuerden que Mateo, énfasis, las palabras, discursos. Y comenzaba entonces el evangelista narrándonos el Sermón de la Montaña, Jesús diciendo, bienaventurado. Fíjense bien que para ser discípulos de Jesús necesitamos sentirnos dichosos.
alegres, bienaventurados. Si no es así, estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos en el discipulado del Maestro ser felices, dichosos, bienaventurados. ¿No te sientes así? Replanteemos la vida. Hay que replantear la vida. Ya vamos a volver otra vez a ese punto. Luego, el domingo siguiente, que recién acaba de pasar, meditamos Jesús diciendo, ustedes son, fíjense bien, que no dice, ustedes quieren ser. Dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Ustedes son sal y luz, dice el Señor. No nos está preguntando, ¿quieres ser tú sal? ¿Quieres ser tú luz? No. Tú eres sal, tú eres, o ustedes son luz, sal. Muy bien. Y ahora este texto, pongámosle atención. Vamos a leer. ¿Ya lo tienes? Hagamos juntos la lectura. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu cabeza, porque no puedes ser blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan siempre sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta primera parte de nuestra lectio divina, de nuestro ejercicio orante, es ¿qué dice el texto? Recuerden dónde venimos, ya le dije. Jesús deja Nazaret, llega a Galilea, comienza a llamar a los primeros discípulos,
Empieza él a evangelizar, a dar el sermón de la montaña, como lo conocemos, capítulos 5, 6 y 7. ¿Cómo comienza Jesús? Con las bienaventuranzas. Es la condición indispensable para ser discípulo de él, les dije, es la felicidad. Si no es así, habría que replantearnos la vida. ¿Cómo está tu corazón ahora? ¿Hay tristezas? ¿Qué hay en tu corazón ahora? Fíjense bien que Jesús dice, bienaventurados los que sufren. Jamás nosotros les vamos a decir que no vamos a sufrir, ni les vamos a mentir que el sufrimiento es malo, no, o sea, son realidades humanas. Pero lejos de pensar que el sufrimiento es una maldición, un castigo, necesitamos pensar en el sufrimiento como una forma de acercarnos y asociarnos a la cruz de Cristo. Mucha gente que maldice en medio del sufrimiento. Yo les decía a los feligreses, rezar un Padre Nuestro, un Ave María, cuando estamos bien, es todo perfecto. Pero rezar un Padre Nuestro, un Ave María y estar ante los pies de Jesús sacramentado en medio del sufrimiento, esa es fe. Esa es fe. Y ahí vamos comprobando nuestra fe, nuestro compromiso con Dios. Por lo tanto, no nos engañe el mundo pensando que no vamos a sufrir. Eso no existe entre nosotros. El sufrimiento es una realidad humana. No lo vamos a buscar, pero tarde o temprano llegará a nuestras vidas. Cuando llegue, no lo veamos como una maldición, sino como una forma también de asociarnos a la cruz de Cristo. Luego, Jesús decía, ustedes son la luz, la sal y la luz de este mundo. Tenemos que dar sabor en una sociedad insípida, en una sociedad que no le encuentra sentido a su existencia. Debemos ser nosotros sal y luz en medio de una sociedad que vive en la oscuridad. Necesitamos ser nosotros luz. Y hoy día comienza con este pasaje precioso, las tesis y las antítesis. Empieza a ver, dice él, en primer lugar, no vengo a abolir ningún mandamiento, le vengo a dar plenitud. Y empieza entonces con antes se dijo, la tesis, y la antítesis. Ahora yo les digo, le viene a dar sentido a los mandamientos. Y es precioso la forma que nos lo van diciendo. Antes se dijo, no matarás. Fíjense bien, a mí me fascina la versión que hemos leído ahora, que es la que tenemos en los leccionarios el día de hoy. Me gusta mucho porque en la otra versión dice algunas palabras que cambian el sentido, obviamente. Hay que respetar la forma de cómo está narrado, pero pues usa una palabra ahí bastante fuerte y pues no la podríamos decir en una red social porque nos van a bloquear. Pero sí, me gusta más esa versión cuando habla sobre antes se dijo no matarás, mas yo te digo, solo con que te enojes con tu hermano ya es matarlo. Y sigue esa escalera, a mí me fascina esa escalera de amor o de no amor. Cuando dice, si te enojas con tu hermano y lo insultas, ahí entonces ya es peor el asunto. Solo con enojarse ya eres reo de muerte. Enojarse e insultarlo. Y le agrega uno más, enojarse, insultarlo y despreciarlo. Eso es lo más grave. Y entonces a mí siempre, cuando aparecen esos textos, me gusta cuestionarme y cuestionar a los hermanos que cuántas personas hemos matado. Pero vamos a ir al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar esa parte. Entonces quedémonos con la primera parte, que es qué dice el texto. Entonces dice la tesis y la antítesis, les decía. ¿No? Antes se dijo, no matarás, mas yo te digo, solo con enojarse con el hermano, ya se está matando. Miren que Jesús le viene a dar otro sentido al texto. Es una carga, pero una carga de amor, porque nos quiere libres. Y entonces dice él, se dice, mas yo les digo. Luego, en cuanto también al tema del adulterio, lo trata diciendo que no se puede dar una carta de divorcio. Pero es más, solo con pensar en otra mujer o en otro hombre, en el caso de las mujeres, ya están cometiendo adulterio. Solo con el pensamiento. Fíjense bien, solo con el pensamiento ya se está cometiendo un adulterio. Muchas veces se deja la imaginación volar. Y luego dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu pie es ocasión de pecado, o tu mano, en este caso, córtatelo. Hay otro texto que incluye el pie, ¿no? Pero en este caso dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtala. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que hay que cortarla y sacarnos el ojo? No, no nos quiere tuertos el Señor, ni nos quiere mancos.
¿Qué es lo que está diciendo ahí? Corta de raíz aquello que te está llevando al pecado. Cortar de raíz. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Hay que cortar de raíz. Si tu ojo, si tu mano, si tu corazón está poniéndose en otro lugar que no es el Señor, hay que cortar de raíz. Es lo que está diciendo. Es bien, la tesis y la antítesis. Después habla del juramento. Antes se dijo, no jurarás. Pero, mayor le digo, ya, muchas veces vivimos en ese juego del engaño o de querernos engañar y mentir. Y dice él, sí cuando es sí, no cuando es no. Lo demás es del maligno. No hay que estar jurando ni dando explicaciones, ¿no? Muchas veces damos explicaciones. Si explicación no pedida, acusación manifiesta, dice el dicho. Muchas veces damos explicaciones, nos enredamos en tantas cosas. Dice el Señor, sí cuando es sí, no cuando es no. Lo demás es del maligno. No podemos vivir en las garras del maligno, queriendo engañarnos o darle vueltas a los asuntos. Ser concretos en ese sentido. Nada de juramentos, nada de estarle dando vueltas a los asuntos, es concreto. Sí cuando es sí, no cuando es no. En eso se basa el texto. Vamos a continuar en esta versión de las tesis y la antítesis el siguiente domingo, ¿no? Seguimos todavía. Todavía estaremos en el tiempo ordinario. Entonces ya fijamos en nuestra mirada en el texto, ya dijimos entonces, Jesús que sigue hablándoles, no vengo a quitar nada, dice él, vengo a darle plenitud, y empieza entonces con las tesis y la antítesis. Ya les dije entonces, volviendo así como síntesis ahora, él dice que hay que enseñarle eso. Si engañamos y ponemos otras cosas que no son las correctas, podemos ser reos de muerte, ¿no? Perdernos la vida eterna. Hay que enseñar las cosas como son, no amañarlas ni engañar, ni pretender engañarnos a nosotros mismos. Y entonces dijo, ustedes han oído que antes se dijo, no matarás, como ya les dije, ya sabemos, esa escalera, vamos a volver a eso. También han oído ustedes que se dijo, no cometerás adulterio, pues ya les dije, qué es lo que trata. Y entonces, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Y también se dijo antes, el que se divorcie, ya lo dijimos. Y se han oído ustedes que se dijo antes, no jures en falso. Pero termina diciendo, sí cuando es sí, no cuando es no. Además es del mal. Bueno, como síntesis. Vamos a la segunda parte de nuestra lectura divina porque vamos a aplicar el texto a nuestra realidad. Esta segunda etapa, o segunda parte de nuestra lectura divina, es ¿qué me dice a mí el texto? Y aquí toca aplicarnos a nuestra realidad. Comprender, queridos hermanos, que de dónde venimos. Recuerden, las bienaventuranzas, sentirse bienaventurados, sobre todo en el sufrimiento, porque no estamos solos. Por eso la palabra también ese domingo nos decía que debemos ser humildes. Y el humilde es el que se planta en tierra, pone los pies en la tierra y reconoce que todo viene de Dios. La soberbia nos hace perdernos y creer que por nuestra propia fuerza vamos a salir adelante. Necesitamos confiar en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Poner nuestra confianza en Él. El que confía en Dios es bienaventurado. Porque aún a pesar de las dificultades vamos a salir adelante. Y decía, y recuerden que hemos celebrado también al iniciar este mes la presentación del niño Jesús. Y el anciano Simeón le decía a la Virgen María, este niño está puesto como signo de contradicción. Y la bienaventuranza lo que vemos es eso, contradicción, porque dice, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Sí, bienaventurados porque confían en la misericordia de Dios, porque saben que no están solos o no estamos solos. Porque es ahí donde descubrimos realmente el amor de Dios, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y luego se nos decía que debemos ser sal y luz. Tenemos que dar sabor, como les decía antes, en esta sociedad que pareciera que vive insípida. Hay gente que dice que no le encuentro sentido a la vida. Es que yo no sé qué hacer con mi vida. Bueno, ponerte a los pies del maestro y aprender de él con humildad y reconocer que todo viene de él. Luego, ser luz en medio de una sociedad que vive a oscuras, en tiniebla. Por el pecado necesitamos nosotros ser luz. ¿Aceptamos el reto o no lo aceptamos? Claro que sí. Y ahora entonces comienza Jesús con las tesis y las antítesis. Ya les hemos dicho, ¿no? Tesis es lo que se dijo, los mandamientos. Jesús le viene a dar plenitud. Dice, no vengo a quitar nada.
vengo a dar plenitud. Y vaya de qué forma, ¿no? Vaya de qué forma. Fíjense bien, con ese mandamiento de no matarás. Solo con ese mandamiento ya nos da duro el Señor. Porque le decía antes, ¿cuántos cementerios podemos tener? Es para cuestionarnos. ¿A cuántas personas nosotros hemos sacado de nuestro corazón porque nos peleamos con esa persona, porque nos hizo algo y estamos molestos, enojados con esa persona y le hemos excluido, le hemos marginado? Y ahora con las redes sociales lo que hacemos es bloquear. No quiero saber de ti, te bloqueo. Y es doloroso porque entonces tocará ver cuántos cementerios tenemos de tantas personas que han pasado por nuestra historia y que ya no están. Cementerios. ¿Cuántas cruces tenemos? Habría que reflexionarlo, ¿no? ¿Cuántas cruces tengo en mi corazón? Quizá ya está un cementerio. Habría que analizarlo, reflexionarlo para cambiar esa actitud, acercarnos al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Sigue el Señor con el tema del adulterio, que dice Él, solo con pensar ya estamos pecando, solo con el pensamiento. Muchas veces le damos tanta rienda suelta a nuestra imaginación. El ocio es el peor pecado de la virtud. Cuando entramos en ocio empezamos a pensar en tantas cosas y a desear lo que no debemos. Por lo tanto, cuidemos el ocio. Es el peor enemigo de la virtud. Tenemos que vivir en la virtud, en la oración constante, en la meditación de la palabra. Por eso este ejercicio, para en vez de estar ociosos, ocupar nuestro tiempo en lo que realmente conviene, en estar con el Señor. Muy bien, y entonces dice él, solo con mirar, ya. Pero si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatelo. Ya dijimos que no es que hay que sacarnos el ojo, no hay que cortarnos la mano. Lo que está diciendo el Señor aquí es, corta de raíz aquello que te lleva a pecado. Cortar de raíz. Necesitamos hacer esa ruptura de nuestra vida. ¿Se recuerda? Cuando Jesús sale de Nazaret decíamos, Jesús rompió con sus afectos para comenzar un proyecto. También nosotros debemos cortar de raíz para comenzar proyectos, replantearnos la vida, replantearnos nuestra vocación, replantearnos lo que estamos haciendo. Hay que replantearse en la vida. Mucha gente cae en la infidelidad porque no se ha replanteado su matrimonio, volverse a elegir, caen en la rutina y lo más fácil es abandono a mi esposa, abandono a mi esposo y comienzo otro proyecto. Eso es la reacción más fácil de la vida, ¿no? La más cobarde, pero no podemos buscar esa salida, sino es replantearnos la vocación, replantearnos la vida. Eliges una carrera, no sigues en ella, eliges un trabajo, lo abandonas. Hay que replantearnos la vida, porque si no vamos en esta vida y no le encontramos sentido a nada. Necesitamos replantearnos la vida. Por eso es de cortar de raíz. Corta, dice el Señor. Sácatelo. Es sacar del corazón, es arrancar aquello que no nos deja avanzar en nuestro discipulado para hacer la voluntad de Dios, desde luego. Luego, cuando habla del juramento, hay que decir sí cuando es sí, no cuando es no. Ya les decía, explicación no pedida, acusación manifiesta. Muchas veces nos delatamos, decimos cosas que no tenemos que decir y todo porque queremos justificarnos. La justificación es pecado. Muchas veces no justificamos tanto. Queremos darle una justificación a todo y eso nos lleva a pecado. No es así. Sí cuando es sí, no cuando es no. Lo demás es del maligno. Vivamos en la libertad de los hijos de Dios diciendo las cosas tal como son, viviendo en la verdad. Pero bien, ese texto es hermosísimo, fíjense bien. Comenzamos con el discurso. Apenas inicia, son 3 capítulos. No lo vamos a leer todo ahora porque vamos a detenernos en la Cuaresma, pero no significa que en nuestra meditación personal, a solas con el Señor, no vayamos leyendo. Acerquémonos al texto, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, y vamos a descubrir cosas hermosas. Mateo, como es judío, habla del reino de los cielos. Lucas, como es pagano, habla del reino de Dios, porque al inicio dice eso, ¿no? Habla mucho sobre el reino de los cielos, porque no pueden pronunciar el nombre de Dios, respeta mucho el nombre de Dios, por eso habla mucho del reino de los cielos. En una interpretación que me gustó mucho de este punto, el reino de este mundo lo conocemos todos, el reino de los cielos se puede interpretar cuando estamos ahora en este ambiente de oración, estar en ese ambiente de alejarnos del reino de este mundo para estar en sintonía con Dios, en comunión con Dios, y por último el reino de Dios, es hacia donde vamos, ¿no?
Somos herederos del reino de Dios. Pero mientras llegamos al reino de Dios, tenemos que estar en el reino de los cielos, en oración constante. Por eso la lectio divina. Vamos al tercer punto de nuestra lectio divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es ya la oración. Vamos a responderle a la palabra. Ya Él nos habló, ya vimos lo que quiere de nosotros, ahora le respondemos en oración. Si no te sale, yo voy a orar por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia después de haber escuchado este texto y haciendo memoria de dónde venimos. Pide dejarlo todo por seguirte a ti, porque es la mayor bendición que podemos tener y eso nos mantiene humildes con los pies en la tierra. También hemos recordado la bienaventuranza, Señor. Ayúdanos a ser bienaventurados, a sentirnos felices, dichosos, bienaventurados, sobre todo hasta en medio del sufrimiento, porque es en el sufrimiento que se comprueba la fe. Queremos tener una fe auténtica, una fe enraizada en tu amor. Nos has dicho también que somos sal y luz. Tenemos una sociedad, Señor, que está insípida, sin sabor, sin sentido. ¿Cuánta gente vive así, Señor? Y quizás nos ha pasado a nosotros. Te pedimos hoy, Señor, que si es la realidad nuestra de no encontrarle sentido en nuestra existencia, que podamos replantearnos la vida desde tu amor. Y que si es algún amigo, algún familiar que está viviendo ese momento difícil, que le ayudemos nosotros a reorganizar su vida, a replantearse su vida. Somos también luz, Señor, y queremos ser luz. No nuestra luz, sino tu luz en nuestros corazones para darla a conocer a los demás. Sobre todo hoy, Señor, queremos comprender que vamos de camino hacia el reino del Dios, hacia el reino de los cielos. Y que en ese caminar necesitamos la perfección del discipulado. Queremos, Señor, comprender que no podemos avanzar con odios o resentimientos en nuestro corazón. Tenemos que arrancar de raíz y sacar de raíz de nuestro corazón todo aquello que nos impide seguirte a ti. Sobre todo, Señor, queremos decir sí cuando es sí y no cuando es no. No vivir en la mentira, en el engaño, en la falsedad, sino en la verdad que nos hace libres. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto ya de nuestra lectura de vida. Este último punto, queridos hermanos, es ya el compromiso que nos queda. Después de haber leído el texto, volvámoslo a releer ya con los puntos que tenemos claros del texto. Igual sabemos que el Espíritu Santo irá fluyendo en nuestros corazones, que cada vez que leamos el texto nos va a decir algo nuevo. Si participas, y espero que sí, de la Eucaristía, te dirá también la palabra algo nuevo en la iglesia, donde asista, a tu parroquia, a tu comunidad, te va a decir algo nuevo el Señor, porque así es Él. Nos habla siempre con cosas nuevas, la novedad del Espíritu. Pues bien, ¿hacia dónde nos lleva el texto? Compromiso grande, ¿no? Darle sentido a nuestras vidas y examinar nuestro corazón. Yo siempre les he dicho, yo no conozco a nadie que me diga que es feliz con un resentimiento en su corazón. Yo vuelvo a repetir, no conozco a nadie que sea feliz con un resentimiento en su corazón, con odios, con cosas negativas en su corazón. Sí conozco muchas personas que después de tener un resentimiento lo pusieron todo en las manos del Señor y hoy son libres y son capaces de amar. Así que esa sea nuestra tarea, sobre todo cortando de raíz todo aquello que nos impida estar con el Señor y viviendo en la verdad. Sí, cuando es sí, no cuando es no. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos encontramos el próximo domingo con una experiencia nueva de la palabra del Señor. Bendiciones para todos.